¿Qué ¿Qué tal? Muy tal? Muy buenos buenos días. días. Hoy Hoy iniciamos con iniciamos con nuestra nuestra segunda segunda sesión. sesión. Maestra Maestra Ifigenia, Ifigenia, buenos buenos días, días, bienvenida. bienvenida. Hola maestro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Iniciamos? Ok. Hola a todos y a todas, buenos días. Por acá los saludamos también desde la Universidad de Guanajuato. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda sesión del curso virtual Introducción al Lenguaje Ciudadano y Reglamentación Municipal. Como lo habíamos advertido la semana pasada con la presentación de la primera sesión, en la presentación de la primera sesión del maestro Samarripa, el día de hoy vamos a tener el tema, vamos a desarrollar esta charla con la maestra Claudia Margarita Hernández Flores acerca del lenguaje burocrático al lenguaje ciudadano. A quien, bueno, le saludo y le agradezco mucho, maestra, muchas gracias por su participación y colaboración en esta iniciativa de actualización de temas que nos interesan a todos. Solamente les voy a dar unos detalles del haber académico y profesional de la maestra Claudia Margarita, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas. Además, tiene un máster en estudios anticorrupción y compliance otorgado por la Academia Internacional Anticorrupción en Luxemburgo, Austria. Su trayectoria se distingue por una activa participación internacional en temas de transparencia, integridad y lenguaje claro. Además, ha participado en foros globales como la Conferencia Internacional Anticorrupción 2022 en Estados Unidos, el Foro Global de la OCDE en el 2023 en Francia, en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2023 en Estonia, en la Cumbre de Américas 2023 Estados Unidos, así como en foros en Argentina, Brasil, Austria. Bueno, esto nos da cuenta pues de todo su haber en la materia a nivel internacional. Además, ha impulsado procesos de capacitación para instituciones públicas en México y ha colaborado con universidades nacionales e internacionales. Actualmente, la maestra Claudia Margarita es integrante del Plain Language Association International, por sus siglas Plain, y se desempeña como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Maestra, bienvenida y pues el micrófono es tuyo. A todos, bienvenidos y aquí estamos al pendiente. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, querida Efi. Muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato por este espacio. Por supuesto, a mi querido amigo Alex del Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato por estos trabajos colaborativos y a todas las personas que se dieron cita esta mañana para conversar en torno a este tema tan importante. Les agradezco mucho su tiempo y pues vamos a sacarle jugo. Voy a comenzar compartiendo una presentación para poder eficientar esta conversación en materia de lenguaje claro. Y antes de iniciar, quisiera pedirles, por favor, que lo consideren justamente como eso, como una conversación. Por tanto, si hay dudas, si hay comentarios, si incluso no están de acuerdo con algo de estos temas tan disruptivos e innovadores de los que vamos a hablar, se vale levantar la mano y lo platicamos, porque justamente sabemos que del disenso, de la confrontación de ideas, es de donde podemos obtener mucho mayor conocimiento. Entonces, eso sería lo que les pediría a nuestros participantes que pudiéramos conversar en torno a este tema. Pues en ese sentido arrancamos, no me deja compartir, pero podemos iniciar conversando en tanto logramos compartir justamente cómo es que nace el lenguaje claro. Ah, perfecto, ya lo tengo por acá. Denme un momento, por favor, nada más en lo que lo logro compartir para que lo podamos visualizar. Y vamos a ver cómo justamente este lenguaje claro ya se está cargando, cómo es un asunto no solo innovador, sino además disruptivo.
y cómo es que nace para llegar a la conversación pública y que el día de hoy estemos hablando de este lenguaje claro, ciudadano o simple como un mecanismo de prevención de la corrupción. Bien, me parece que aquí ya lo podemos ver, ¿verdad? Sí, ya se puede. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Por qué necesitamos el lenguaje ciudadano? Ya el doctor Mauricio Merino, un gran investigador en materia de prevención, detección y sanción de actos y hechos de corrupción, nos dice que es meramente una condición, es decir, para ser personas ciudadanas con plenos derechos y participar en la construcción del espacio público, es decir, en la toma de decisiones públicas que inciden de manera directa en nuestras vidas, el primer paso es comprender lo que las instituciones y las empresas nos explican, nos piden o quizá nos ocultan. Así el lenguaje claro se constituye en el primer paso para lograr una democracia verdaderamente participativa en todas las condiciones de ejercer nuestros derechos sin mayor intermediación. ¿Cuáles son los orígenes del lenguaje claro, ciudadano o democrático, como también se le conoce? Fíjense cómo desde el 46 ya George Orwell le pedía a su equipo de trabajo que le comunicaran las cosas de manera clara, porque decía que el lenguaje político está diseñado justamente para hacer que las mentiras suenen verdades y el asesinato respetable. Esta es una práctica internacional que nace en países como Suecia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Fíjense, ya tiene más de 30 años. ¿Y cómo es que nace? Y les voy a pedir que reflexionemos en torno a esto. Regularmente, ¿qué comunicación o qué tipo de instancias son las que nos cuestan más trabajo para comprenderlas? Pensemos en el área médica, con muchísimo respeto para las médicas y los médicos, pues a veces las instrucciones de la toma de medicamentos que nos dan no son tan claros, ¿no? O a veces cuando nos explican algún padecimiento nos quedamos con la duda de qué en realidad es lo que padecemos y cómo sería el tratamiento, porque están muy habituados a un lenguaje médico muy técnico. Así esta práctica internacional nació en estos países como un reclamo social de que las prescripciones médicas fuesen claras, que no fuesen tan rebuscadas, tan confusas o tan técnicas. Y de pronto este movimiento ciudadano reflexiona y se da cuenta que la comunicación institucional es igual de confusa. Entonces, este movimiento que inicia con las áreas médicas voltea hacia la administración pública, hacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y comienza a requerir que la comunicación sea clara también. Más allá de por un tema con el caso médico, de comprender lo que nos están diciendo, que esa es la esencia del lenguaje, porque sabemos que las comunicaciones institucionales generan derechos, pueden modificar el estado de vida de una persona. Entonces, la comunicación institucional se vuelve, la comprensión de esta comunicación se vuelve indispensable. Y así pues es que ya tenemos más de 30 años en la conversación internacional con este mecanismo de prevención de la corrupción, que es el lenguaje ahora conocido como lenguaje claro. Es importante acotar que en sus inicios se le consideraba como lenguaje ciudadano y todavía en algunos textos, en algunas investigaciones se concibe así, porque inicialmente el reclamo era la ciudadanía necesita comprender a su administración pública. A través del análisis académico, nos empezamos a preguntar, bueno, a ver, los ejecutivos, los legislativos, los judiciales, ¿solo trabajan para ciudadanas y ciudadanos o trabajan para todos? Pensemos en un niño o una niña que son personas menores de edad, que si bien cuentan con capacidad de goce, por todavía ejercicio y en consecuencia no han adquirido la ciudadanía. En este caso, las instituciones también trabajan para ellos. Así es como este paradigma del lenguaje ciudadano cambia y ahora se le conoce como lenguaje democrático, es decir, este medio o esta forma de comunicación desde las instituciones hacia las personas que implica no dejar a nadie atrás. Es decir,
que implica fortalecer el entorno democrático, entendiendo como democracia aquella forma de gobierno en donde es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Es decir, tendemos puentes en un entorno democrático a través del lenguaje para que las personas puedan conocer, ejercer e incluso reclamar sus derechos como habitantes de un determinado territorio. Así pues, pasamos del lenguaje ciudadano a esta connotación del lenguaje democrático o lenguaje claro. ¿Por qué? Porque de pronto también en academia hubo críticas, y esto es muy reciente, en el sentido de que el lenguaje democrático caía nuevamente en el vicio de ser una connotación demasiado técnica. Así pues, es como ahora, con esta evolución que ha tenido esta práctica internacional, se le conoce también como lenguaje claro. Y fíjense cómo entre los objetivos para el desarrollo sostenible, sabemos que estos objetivos es un esfuerzo internacional liderado por la ONU. ¿Para qué? Para tratar de revertir o sanar aquellas situaciones que nos están afectando como comunidad internacional. Una de ellas, por supuesto, es la corrupción. Así, el objetivo 16 de estos Objetivos para el Desarrollo Sostenible busca la promoción de sociedades inclusivas, pacíficas y justas, mediante instituciones sólidas y transparentes. En este sentido, el lenguaje claro, ciudadano o democrático, al ser una herramienta que busca que la comunicación institucional sea clara, que no dé lugar a dudas, que no genere intermediaciones propicias para los actos de corrupción, se inserta de manera directa en lo que busca este objetivo número 16. Recordemos que estos objetivos tienen como plazo el 2030, por eso también se les conoce como Agenda 2030. Estaríamos hablando de que tenemos 5 años para llegar al cumplimiento de estos objetivos. Bien. Y también seguramente aquellas personas que nos estén escuchando, que por supuesto nuevamente agradezco su asistencia, he visto varios colegas del Estado de México, lo cual me enorgullece también de que estemos participando en este tipo de ejercicios colaborativos, seguramente van a preguntar, bueno, ¿y cuál es el fundamento? ¿O cuál es aquella norma, aquella disposición que nos da la pauta para la utilización del lenguaje claro? Quiero ser muy transparente con todas y con todos. Al día de hoy, en México, en nuestra legislación doméstica, no contamos con una ley de lenguaje claro. Sin embargo, con lo que sí contamos es con la disposición constitucional contenida en nuestro artículo 6, que establece el derecho humano de acceso a la información. Y vamos a analizar, les pido que reflexionemos. ¿De qué nos sirve que cuando nosotros solicitemos a nuestras autoridades alguna información, nos entreguen ya sea un expediente de 40 hojas incomprensibles, ya sea quizá una sola hoja, pero tan técnica, tan poco clara que tampoco entendemos, o quizá información que no podemos utilizar o que viene totalmente testada, es decir, señalada en negro, ¿no? Que viene marcada en negro y que no es prácticamente una hoja vacía? Entonces, el derecho humano de acceso a la información contiene como uno de sus ejes justamente que esta información sea clara. Es uno de los principios de la información clara. Esta disposición, que es el 6º constitucional, desprendemos el lenguaje claro como un atributo de la información para que ésta cumpla justamente con el bien público de transmitir contenidos a la ciudadanía que le permitan ejercer otros derechos. Pero no nos quedamos ahí. Sabemos que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información está sufriendo cambios de paradigma importantes, lo cual no necesariamente es malo, es importante aclararlo. Simplemente que como usuarios, como ciudadanos, como receptores del impacto de esta ley, es importante que estemos informados, que sepamos cómo van los procesos y que incidamos en la toma de decisiones públicas. Así pues, no solo tenemos el 6º constitucional y no solo estamos buscando desde el Comité de Participación Ciudadana que la ley de transparencia, al menos en el Estado de México, se construya tomando como eje el lenguaje claro, sino que además les traigo la muy buena noticia de que hace 2 años se aprobó y emitió en el ámbito internacional
la ISO 24495-1, que justamente se titula Lenguaje Claro. Y hace algunas, prácticamente semanas, semana y media, ya se aprobó la segunda parte de esta ISO que contiene los principios jurídicos en materia de lenguaje claro. Entonces, no solo tenemos como fundamento nuestra disposición constitucional, sino ya tenemos en el ámbito internacional dos ISOs. ¿Qué es lo que nos dicen estas normas ISO? Fíjense qué interesante. Lo que nos dice es, el lenguaje claro es aquella comunicación que pone a las personas lectoras primero. Y si analizamos este esquema con base en el en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestra gobernadora, en el Plan de Desarrollo, por ejemplo, en el Estado de México de nuestra gobernadora también, y en el caso también de Guanajuato, sabemos que hay un eje que ha permeado en la mayoría de las administraciones, tanto federales, estatales e incluso municipales, que es el eje humanista. ¿Qué implica el humanismo? El humanismo implica que el ser humano es la medida de todas las decisiones públicas. Entonces, el lenguaje claro, siendo aquella comunicación que pone a la persona primero, coincide o viene a encajar también con el principio humanista. Bien, entonces esta hizo cuáles son los 4 atributos que nos propone para la información pública. Primero nos dice que esta información debe ser relevante, es decir, que las personas realmente obtengan la información que necesitan. Y yo les pediría nuevamente que reflexionemos cuántas veces no nos ha pasado a nosotros, algún familiar, algún amigo o sabemos de algún caso en donde nos acercamos hacia nuestras instituciones y nos entregan quizá un legajo de 40 hojas, un paquete de 40 hojas y nunca encontramos la información que buscábamos. ¿De qué nos sirve ese esfuerzo institucional si al final no nos están proporcionando lo que buscamos? De ahí este principio de relevancia. El segundo principio, que la información sea encontrable, es decir, que podamos encontrar fácilmente lo que necesitamos. Y regresemos al legajo de los 40 hojas. ¿De qué nos sirve un esfuerzo institucional, un gasto de recurso público institucional para entregarnos un paquete de 40 hojas si no encontramos la información? El tercer atributo de la información en materia de lenguaje claro es que ésta sea entendible, es decir, que fácilmente estemos en condiciones de comprender la información. Regresemos al ejemplo de las 40 hojas. Nuevamente, ¿de qué nos sirve esta erogación pública en estas 40 hojas si no comprendemos lo que la institución nos quiere decir? Y el último principio es que ésta sea utilizable, es decir, que esta información que nos está proveyendo la institución pública, el nos permita que la utilicemos para el ejercicio o para abrir otros derechos. Recordemos que en materia de transparencia se dice que el derecho humano de acceso a la información es un derecho llave, porque permite acceder a otro tipo de derechos. En este sentido, el lenguaje claro se constituye como justamente ese instrumento o esa llave que al ser información relevante, encontrable, entendible y utilizable, nos va a permitir acceder a otro tipo de derechos. Bien, ¿cuáles serían los beneficios de este mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas y de prevención de la corrupción que es el lenguaje claro? Primero, beneficios para la ciudadanía. Justamente permitirnos acceder y ejercer nuestros derechos sin ningún tipo de intermediación. Cumplir con nuestras obligaciones sin ninguna complicación. Y finalmente acercar a las instituciones con la ciudadanía, logrando mucho que pensemos, por ejemplo, les voy a platicar un caso en el Estado de México que es desafortunadamente muy común, pero que nos sirve para aterrizar este tipo de ejercicios. En el Estado de México, la zona tiene una zona muy concreta en donde todavía tenemos pueblos originarios, principalmente otomíes y náhuatl. Su lengua madre es otomí o náhuatl. Y curiosamente, cuando empezamos a hacer ejercicios territoriales, es decir, acercarnos a los municipios que cuentan con este tipo de población, nos percatamos al hablarles justamente del lenguaje ciudadano, claro o democrático,
nos percatamos que los trámites y servicios para estas poblaciones estaban solamente en español. Entonces, aquí les pediría que con este valor de la empatía, pues nos posicionáramos en los zapatos de la otra edad, de la otra persona que solamente habla otomí o náhuatl, o que quizás sí habla español, pero no como su lengua madre, y que necesitásemos en esa hipótesis algún trámite o servicio de nuestro ayuntamiento. Nos acercamos y encontramos de inicio esta barrera de comunicación, es decir, no hay un formato, un documento o incluso una persona que nos pueda explicar de manera clara y en náhuatl o en otomí lo que tenemos que hacer. ¿Qué generamos? Por supuesto, generaríamos un alejamiento entre la ciudadanía y la institución. Ahora pensemos en beneficios del lenguaje ciudadano, claro o democrático, para el gobierno. Por supuesto que reduce errores o aclaraciones, y yo les pediría que quienes nos están escuchando, que quizá trabajen en áreas de atención al público, que estén en ventanillas, ¿cuántas veces no nos sucede? Y lo digo en plural porque a mí me ha tocado estar, tuve el honor de trabajar en una unidad de transparencia de un sujeto obligado, y era muy común que a veces la gente llegaba no porque a pedir información que no le correspondía a ese sujeto obligado, y no porque las personas tengan algún tipo de mala voluntad o quieran generarnos retrabajo, por supuesto que no, porque también para ellos tiene un costo de traslado, un costo de tiempo, un costo de esfuerzo, simplemente porque a veces no saben con quién acercarse o no saben que a lo mejor se podían acercar vía electrónica y no tenían que hacer el traslado hasta la institución. Entonces, el lenguaje claro o ciudadano también nos ayuda a disminuir errores y aclaraciones, simplifica operaciones y por supuesto que previene la corrupción. Bien, aquí les traigo algunos ejemplos de la manera en cómo, utilizando palabras simples, podemos mejorar la comunicación y por supuesto priorizar la atención hacia la persona a la que le estamos hablando. Y vean cómo, por ejemplo, en vez de decir adolecer, podemos decir carecer. En vez de decir coadyuvar, podemos decir contribuir. En vez de decir dilación, podemos decir demora. En vez de decir sin embargo, podemos utilizar pero. En vez de intención, ejemplo. En vez de conspicuo, sobresaliente. Este material, por supuesto, yo se lo voy a dejar a mi querido Alex para ustedes. Este material está diseñado para ustedes, entonces no tengan dudas de que este material está totalmente disponible. Bien, otra sugerencia. Efectivamente, Saúl, lamentablemente el lenguaje evoca ciertos ejercicios de poder, ¿no? Ciertas posiciones que pudieran ser elitistas, y el lenguaje también en este sentido se constituye en una barrera. Por eso es que el lenguaje claro lo que busca es que se abran las instituciones. Es un mecanismo también de gobierno abierto. Aquí les traigo alguna otra herramienta que propone el lenguaje claro, es decir, eliminando palabras innecesarias. Y vean este ejemplo que yo sé que todos lo hemos visto o incluso lo hemos utilizado. En virtud de lo anterior, agradeceré girar sus apreciables instrucciones. En vez de eso, podemos utilizar: le agradezco gire las instrucciones necesarias para. En vez de decir por medio de la presente le informo que, podemos decir le informo que de manera directa. Sigue siendo respetuoso, pero es directo y concreto. Aquí una regla de oro importantísima. Los textos con demasiada extensión pueden provocar mínima comprensión y los textos con mínima extensión pueden provocar máxima comprensión. Y aquí quisiera acotar también, para que no vaya a haber una percepción errónea de que estamos diciendo que a través del lenguaje claro la comunicación debe ser sencilla e igual para todos. No es así. Cuando hablamos de lenguaje claro, y lo vamos a acotar un poco más adelante, implica que le hablemos a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Y les pido que pensemos en un ejemplo. No le hablamos igual a nuestro jefe o a nuestra jefa que a nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos tenemos una comunicación diferenciada. Claudia, claro que sí, me dice que si podemos regresar a la lámina anterior. La voy a poner por acá en tanto seguimos el hilo conductor del ejemplo.
No nos comunicamos igual con nuestros hijos o hijas que con nuestro jefe o jefa. ¿Por qué? Porque obviamente con nuestro jefe tenemos una comunicación diferente, profesional, porque estamos en el ámbito laboral, tenemos una comunicación quizá cuidadosa porque tenemos esta jerarquía, ¿no? Y cuidamos la forma en la que nos comunicamos. Con nuestros hijos también la cuidamos, pero de manera distinta, porque les estamos brindando ejemplaridad, porque les estamos brindando educación, porque son nuestros hijos e hijas, ¿no? Por supuesto que tenemos este amor incondicional. Entonces, vean cómo en nuestra cotidianeidad usamos el lenguaje claro. El asunto es trasladar este lenguaje claro hacia nuestras instituciones. Una institución no se puede comunicar igual, quizá con una persona proveniente de los pueblos originarios, en el caso del Estado de México, con una persona hablante de otomí, que con una persona quizá de la capital del estado, en este caso de Toluca, porque son contextos económicos, sociales, culturales, históricos distintos. Esto es lo que pide el lenguaje claro. Bien, vamos a continuar. Entonces les decía, aquí la regla de oro, máxima extensión puede provocar mínima comprensión y mínima extensión puede provocar máxima comprensión. Bien, aquí les traigo algunos ejemplos de conectores efectivos. Los conectores lo que tienen que hacer es generar relaciones claras entre las ideas que le permitan al lector seguir la secuencia del texto. Entonces, por ejemplo, para introducir un tema podemos decir, este texto trata de, le informo que, el objetivo es. Para continuar podemos decir después, luego, asimismo, y así es como logramos esta conexión entre una idea principal y una idea secundaria. Para enfatizar podemos decir lo más importante es de destacar. Para concluir podemos decir en resumen, para finalizar, en conclusión. En la aplicación práctica tenemos de manera clara cuatro elementos o cuatro pasos para llevar a cabo este mecanismo de lenguaje claro. Primero, hay que planificar, es decir, necesitamos definir de nuestra comunicación, a qué audiencia va dirigido, cuál sería la estructura del documento. El segundo paso es redacción. Es decir, utilizar palabras simples como las que hemos visto hace un momento, conectores claros y ir eliminando lo innecesario. En algún ejercicio que hacíamos con el órgano garante de Jalisco para lograr una resolución en lenguaje claro, decíamos ya en confianza, es como un ejercicio de corte y confección, ¿no? Estar revisando el documento y ver qué piezas del propio documento no ayudan a su comprensión e irlas quitando. Tercer paso, revisa, es decir, es importantísimo verificar que se comprenda lo que queremos decir, corregir errores e incluso mejorar la presentación. Y aquí quiero resaltar que la presentación no es un tema menor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, y seguramente les ha pasado también, les pediría que hagan memoria, que vemos un texto e incluso antes de entrar a su lectura ya lo vemos y nos cansa? O sea, ya lo vemos tan saturado de letras, a lo mejor el diseño no es el mejor, a lo mejor está oscuro, a lo mejor los colores son... Esto nos genera una presunción de complejidad. Así se llama esta idea que nos da un texto cuando está súper atiborrado de información. Por tanto, es importantísimo que la presentación nos invite a leer. Finalmente, paso es procurar aplicarlo en formatos de trámites y servicios. ¿Por qué? Me dicen que hay breves momentos en los que hay problemas de audio. Pero Gracias, muchas gracias. Voy a tratar, seguramente son mis audífonos, voy a tratar de ajustarlos un poquito. Muchas gracias por el comentario. Quiere decir que sí están poniendo atención y eso me da mucho gusto. ¿Por qué decimos que el último o cuarto paso es aplicarlo en formatos de trámites y servicios? Porque al final del día lo que busca el lenguaje claro, democrático o ciudadano a la ciudad eh, con sus instituciones. Si las instituciones no generan este acercamiento a través de trámites y servicios, que es como el primer paso
por medio del cual las personas se acercan de. Por eso es que la propuesta de lenguaje claro es que éste se aplique en trámites y servicios. ¿Y en dónde más lo podemos aplicar? Por supuesto que en leyes y reglamentos, en oficios y notas informativas, en comunicados oficiales y en resoluciones judiciales. Y les quiero platicar un caso súper exitoso que se presentó de hecho en Colombia, con buena voluntad política y con trabajo coordinado. Colombia, fíjense qué interesante y qué inteligentes. Lo que hicieron fue hacer una interpretación del lenguaje claro de su constitución. Entonces, de manera directa, su constitución la tradujeron al lenguaje claro, pero no se quedaron ahí, es decir, no fue un ejercicio doméstico, sino que presentaron este esfuerzo como un ejercicio de gobierno abierto a nivel internacional. Y fue una práctica reconocida no solo al interior de Colombia por las y los colombianos, sino a nivel internacional como una buena práctica de gobierno abierto. Entonces, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica ya tienen en su legislación una ley específica que obliga a sus autoridades a comunicarse en lenguaje claro. Argentina, por ejemplo, este mecanismo lo tiene identificado como un mecanismo de acceso efectivo a la justicia. Argentina, a través de su legislación, estableció la obligación de que las personas juzgadoras emitieran no solo sus resoluciones, digamos, de manera ordinaria, de manera técnica, donde pueden utilizar palabras sumamente técnico-jurídicas, sino que tienen que hacer una versión de estas sentencias en lenguaje claro para la ciudadanía, para mejorar justamente, como lo dice el principio, el eficiente acceso al justicia. Esta es una muy buena práctica que se lleva a cabo en Argentina. Pero, insisto, ellos ya tienen un entramado legal que obliga a las autoridades a aplicar este tipo de mecanismos. Bien, ¿qué implica el lenguaje claro? Implica un compromiso con el cambio. Implica asumir el compromiso de modernizar el lenguaje administrativo. Implica el compromiso de contribuir a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas mediante este esquema de prevención de la corrupción. Y, por supuesto, implica ponerse en los zapatos de la persona a la que nos estamos comunicando mediante la escritura. Es decir, es un enfoque absolutamente ciudadano. Si no lo queremos ver desde la perspectiva netamente jurídica, les pediría que hagamos un ejercicio de reflexión y que lo veamos desde la perspectiva ética. El enfoque ciudadano nos propone, insisto, ponernos en los zapatos del otro o de la otra, es decir, aplicar el valor de la empatía. Saber que en cualquier momento, en este momento, quienes estén en el servicio público, quienes estemos formando parte de los sistemas anticorrupción de las diversas entidades federativas de nuestro país, tenemos una posición de poder. De alguna u otra manera, ese poder debemos utilizarlo justamente para generar compromisos que ayuden a la ciudadanía. Por tanto, este valor de la empatía significa justamente que la persona sea la medida de las cosas y regresamos al principio humanista. Voy a dejar de cargar esta presentación y voy a continuar con la siguiente presentación, en donde vamos a abundar justamente en la ISO. Denme un momento, por favor. En lo que se va cargando, les pediría que reflexionemos si tienen hasta aquí alguna duda, algún comentario. Siéntanse, por favor, con la libertad de externarlo. Ya se está cargando la presentación y en esta presentación lo que les quiero resaltar muchísimo es cómo la ISO 24495 ya nos da los lineamientos justamente de esta materia. Bien. Recuerdan que hace un momento hablábamos, gracias Francisco, dice que todo muy claro. Hace un momento hablábamos de que en materia normativa, si bien no tenemos una ley de lenguaje claro, aquí nos dice qué hacemos con iniciativas como las de lenguaje. Permítame un momento, por favor, porque se me borró el comentario, pero en tanto lo abro. ¿Qué hacemos con iniciativas como las de lenguaje inclusivo? ¿Se consideran válidas? Quiero hacer aquí una acotación. Lenguaje claro y lenguaje inclusivo no es lo mismo. Lenguaje claro es el género, lenguaje inclusivo es la especie.
Por tanto, el lenguaje inclusivo sí se considera válido, pero por supuesto porque genera o busca un acercamiento entre las instituciones y su ciudadanía o las personas a las que están enfocadas estas instituciones con una acotación importante. Hay una investigación por parte de la Universidad de Córdoba, Argentina, en donde 3 investigadoras se dieron justamente a la tarea de analizar y de indagar cómo si el lenguaje claro a través del lenguaje inclusivo verdaderamente acercaba a las personas con sus instituciones o no. Y lo que concluye este estudio académico es justo si las lenguaje inclusivo sí es necesario, solamente hay que tener cuidado en cómo lo aplicamos. ¿A qué me refiero? Seguramente han visto que en algunos, yo lo he visto sobre todo en redes sociales, que en vez de decir, de hablar en femenino o masculino, le ponen una arroba o una X. Esto para efectos de lenguaje claro no es correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que no todas las personas estamos en la misma situación de comprender este arroba o esta X. Entonces, lo que propone el lenguaje claro, por supuesto, es fortalecer la utilización del lenguaje inclusivo, pero en vez de utilizar estos arrobas o estas X o incluso emoticones, que no todas las personas lo consideran claro, utilizar términos neutros. Es decir, en vez de hablar, por ejemplo, de abogados y abogadas, decir personas que se dedican a la abogacía, ¿no? Y ahí estamos utilizando el personas como término neutro, pero sí es válido. Por supuesto que es válido para acercar a las personas con sus instituciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ISO titulada Principios y Directrices del Lenguaje Claro? Esta ISO, que es un esfuerzo internacional importantísimo, nos dice, el lenguaje claro es aquella comunicación que pone a las personas lectoras primero, que considera lo que estas personas quieren y necesitan saber, su nivel de interés, experiencia y habilidades de alfabetización, así como el contexto en el que se va a usar el documento. Esta norma internacional establece principios rectores y directrices para desarrollar documentos en lenguaje claro en la mayoría de los idiomas. Quiero hacer aquí la precisión de que esta ISO no está en español, está solamente en inglés y en francés, como regularmente se emiten los documentos internacionales, porque en el ámbito internacional solamente están considerados estos 2 idiomas. Sin embargo, esta presentación, que con mucho gusto les voy a dejar también, es un esfuerzo justamente de traducción de la norma ISO en su idioma original a nuestro español latinoamericano. Entonces, esta norma es aplicable, por supuesto, en la mayoría de los idiomas escritos y refleja la última investigación, lo más nuevo que hay en materia de lenguaje claro. Bien, ¿qué es el lenguaje claro? Ya decíamos, es aquella comunicación en donde la redacción, la estructura y el diseño mismo son tan claros, personas fácil lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Recordemos que el derecho humano de acceso a la información pública tiene 2 elementos personales. La persona que está necesitando acceder a la información y la institución que la posee, la ha trabajado o la ha emitido. Desde esta perspectiva de los 2 elementos personales del derecho humano de acceso a la información, es como al hablar de transparencia estamos sujetándonos a la persona, a la institución, es decir, la institución tiene esta obligación de transparentar, de hacer visible toda la información pública. En principio, toda la información que generen, poseen u ostenten las instituciones es pública, salvo 2 excepciones, recordemos. Aquella información que esté clasificada como confidencial o aquella que esté clasificada como reservada. En términos muy generales, confidencial será aquella información muy ligada con datos personales y reservada será aquella información cuya difusión podría generarnos un daño al bien público o al bien común. Por ejemplo, solamente de manera muy somera, como aquella información relacionada con la seguridad pública. Salvo esas 2 excepciones, reservada o confidencial, toda la información que generen, posean o emitan las instituciones es pública. De ahí que este lenguaje claro justamente promueve la
comprensión de la información que generan las instituciones para su utilización. Entre los beneficios que podemos destacar en términos de esta ISO es justamente ahorrar tiempo y dinero, tanto para las personas lectoras como para las instituciones, produciendo mejores resultados para ambos elementos personales. Aquí fíjense que les traigo una diferencia clave que ya avanzábamos hace un momento y les pido por favor que reflexionemos. No debemos confundir lectura fácil con lenguaje claro. Se puede prestar a la confusión y últimamente en conversaciones públicas se refiere mucho a lectura fácil, pero son dos mecanismos distintos. Lenguaje claro es para las audiencias generales, mientras que lectura fácil está enfocado a aquel mecanismo que busca disminuir las dificultades lectoras de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o justamente dificultad para comprender las lecturas. Entonces, lectura fácil es la especie del género lenguaje claro, nuevamente. Entonces, tenemos lenguaje claro, una de sus especies es lenguaje inclusivo, otra de sus especies es lectura fácil, ¿de acuerdo? Solamente que lectura fácil está enfocado para aquellas personas con dificultades de comprensión lectora. Bien. Pensemos, por ejemplo, en las personas menores de edad. Seguramente habrán visto sentencias o resoluciones que están en lectura fácil y están enfocadas justamente a personas menores de edad, ¿no? Ese es el mecanismo de lectura fácil. Vamos los principios que estábamos viendo al inicio: relevancia, localizabilidad, comprensibilidad y utilizabilidad. Son los 4 principios que ya nos propone la ISO para que estemos hablando de un contexto de lenguaje claro. Que una información, un documento, lo que esté emitiendo la institución, a través de esta las personas lectoras obtengan lo que necesitan saber, que encuentren fácilmente la información que necesitan, que la comprendan y finalmente que la utilicen. Vámonos con el principio 1, contenido relevante. Antes de iniciar a redactar, la persona que está generando esta información debe comprender profundamente a sus lectores y lectoras y sus necesidades. Por tanto, este principio de relevancia se enfoca en la preparación y selección del contenido apropiado y tiene 4 pasos. Primero, identificar a las personas lectoras. Es importante que desde la construcción de contenidos, desde el poder público, consideremos las características como habilidades de alfabetización, los antecedentes culturales, el conocimiento del tema que tenga la persona, las necesidades de accesibilidad que tenga e incluso los idiomas que se comprenden. Como les decía, en el caso del Estado de México, aquellos municipios que se encuentran identificados como que cuentan con pueblos originarios tendrían que estar haciendo este esfuerzo de traducir o hacer una interpretación al menos de sus trámites y servicios más recurrentes en otomí o en náhuatl, porque de otra forma lo que están generando es una barrera comunicativa hacia su propia población, hacia sus votantes, hacia aquellas personas que eligieron a esas autoridades. El segundo elemento es identificar el propósito de los lectores. ¿Por qué leerían el documento? ¿Por qué la persona va a seguir una determinada instrucción, va a tomar una decisión, va a comprender o hacer un esfuerzo por comprender un tema en específico? Y aquí es donde recaemos nuevamente en lo que les platicaba del diseño y la importancia de que el documento invite a la persona a leerlo, a comprenderlo, a acercarse con su institución. Nos debe llamar a la acción la última encuesta de calidad gubernamental del INEGI, que refiere justamente este distanciamiento o esta confianza institucional en un marco ya de análisis del fenómeno de la corrupción. Es decir, ¿por qué nos da los indicios de por qué las personas pueden corromperse? En este marco del análisis que hace el INEGI en la encuesta de calidad gubernamental, uno de los indicios que nos propone justamente es el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Y por qué justamente en este distanciamiento surgen espacios susceptibles de corrupción. Pensemos en el coyotaje.
¿Qué pasa si una persona se acerca o busca a su institución para efectuar el pago, por ejemplo, del impuesto predial y no comprende el formato, la forma, el mecanismo para llevar a cabo este pago? La persona tiene la voluntad y el deber cívico de cumplir con la contribución fiscal. Sin embargo, si no comprende cómo acercarse, cómo hacer el pago, qué formatos debe realizar, sabemos pues que en México tenemos esta figura del coyotaje, que son estas personas. Es probable que no lo llene correctamente, gracias Lourdes. Es correcto que incurra en errores y que tenga que ir varias veces. Y en el peor de los escenarios, pues que termine contratando a un intermediario que lleve a cabo este trámite, que le va a cobrar un porcentaje y que va a generar esta susceptibilidad de corrupción. Veamos cómo la comunicación puede eficientarnos procesos. Querida Judith del Estado de México de Papalotla, muchas gracias por conectarte. Eh, Veamos pues cómo este espacio de intermediación, esta distancia que se genera entre las instituciones y la ciudadanía, es un campo muy fértil para la corrupción. El tercer elemento de este principio número 1 es justamente identificar el contexto de lectura. ¿Dónde se va a leer este documento? ¿Qué tecnología se usará? ¿Cuánto tiempo tendrán? El nivel de interés e incluso el estado emocional de la persona a la que va dirigida. Y les voy a platicar otro caso del Estado de México. Seguramente recordarán que justamente en procesos de pandemia era muy eh, niños y niñas, las personas menores de edad, accedieran a las clases, porque en una casa había solamente un equipo de cómputo, en el mejor de los casos, ¿no? Y no si tenían varios hijos y además quizá la mamá y el papá trabajan y también necesitaban conectarse para trabajar, era una complicación impresionante. Hubo una política pública en donde se distribuyeron de alguna manera algunos equipos para tratar de disminuir a las plataformas. Sin embargo, lo que justamente se dejó de lado en algunos municipios, y aquí es donde entra la identificación del contexto de lectura y de cómo utilizarían la tecnología, el nivel de interés e incluso el estado específico de utilización, es que en muchos municipios, en comunidades concretas, ni siquiera tienen internet. Entonces, ¿de qué les servía que quizá pudieran tener acceso a estos equipos de cómputo, a estas tabletas, si ni siquiera tenían cobertura de red para poder acceder a las clases, a trabajar, a conectarse, entre otros problemas? De ahí que el lenguaje claro, insisto, implica necesariamente ponernos en los zapatos de la otra persona. Y el último elemento de este primer principio es seleccionar el tipo de documento y su contenido, es decir, elegir el formato más apropiado y el contenido que satisfaga las necesidades de las personas lectoras, priorizando en todo caso y siempre justamente sus necesidades. Vámonos al principio 2, que es información localizable. En inglés viene como findable, ¿no? Porque, insisto, esta ISO está diseñada en inglés y en francés, pero traemos este esfuerzo por brindarles la información. Saludos, gracias por conectarse a mi querida Hilda de Jocotitlán, muchas gracias. Bien, este principio lo que nos dice es que las personas lectoras deben estar en condiciones de determinar de manera rápida de qué trata el documento y si les sirve para el propósito que fue solicitado. En este sentido, una buena estructura y un diseño correcto van a facilitar, gracias Miranda de Chicoloapan por estar presente, una buena estructura y un buen diseño van a facilitar que la información sea encontrada. Así, encontramos que la estructura del documento se convierte en un elemento no solo de forma, sino de fondo y además esencial. ¿Qué nos propone la ISO en cuanto a estructura? Primero, que agrupemos la información relacionada, que coloquemos los mensajes importantes donde sean fácilmente encontrables, que presentemos instrucciones en orden cronológico, es decir, el paso a paso, el cómo sí se pueden hacer las cosas,
Y finalmente que coloquemos advertencias antes de las instrucciones. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de diseño de la información? Lo que nos propone la ISO es hacer elementos importantes, más prominentes, usar encabezados para ayudar a escanear la información y rápidamente detectarla, utilizar listas con viñetas o números y agregar contenidos en tablas que sean fácilmente digeribles. Y aquí un tip importantísimo que viene resaltado en esta ISO. Los encabezados regularmente son las técnicas más útiles que nos permiten a quienes lo leemos encontrar la información que necesitamos. Y aquí quiero hacer una aclaración muy pertinente, mientras aprovecho para saludar a quienes nos están haciendo aportaciones en el chat. Muchas gracias, Brian de Coacalco, Eric de la Dirección Jurídica de Chicoloapan, gracias por conectarte, Adriana de Villa del Carbón, vi por acá también a Leti de Coacalco, a Miranda de Chicoloapan, muchísimas gracias, a Karemi de Chicoloapan también, gracias por conectarse y estar pendientes. Arturo de Ciudad del Carmen, Campeche, muchas gracias. Antonio de Chicoloapan. Luis de Ciudad del Carmen, gracias por estar acompañándonos. Lidia de Chicoloapan. La aclaración que quiero hacer es la siguiente. La ISO no está construida de manera unilateral. Quiero platicarles que hay diversas organizaciones, principalmente trabajamos con el tema del lenguaje claro. En el caso concreto, soy embajadora de Plain Language en México. Sí, platicarles que soy embajadora de Plain Language para México y esta ISO en proyecto, digamos, en pañales, la ISO bebé, nos fue remitida a diversas organizaciones para su retroalimentación. ¿A qué voy con esta aclaración? A que la ISO fue construida de manera colaborativa, no es un esfuerzo unilateral. Por eso es tan importante este antecedente de esta ISO y la ISO que se publicó hace algunos años. Es decir, es un esfuerzo colaborativo internacional. ¿Sí? Bien, Laura de Chicoloapan, Jesús Alberto de Guanajuato, muchas gracias por conectarse. Bien, vámonos con el principio 3, que es información comprensible. Este principio implica que los elementos individuales del documento, Saúl nos dice, ¿es válido el infantilismo en la información pública? Me gustaría precisar que, Saúl, si pudiéramos precisar qué se entiende o qué quiere decir con infantilismo. Ya decíamos que hay una especie de lenguaje claro que es justamente la lectura fácil y es para aquellas personas que tienen dificultades de comprensión lectora, en donde podríamos encontrar, por ejemplo, a los niños y las niñas, ¿no? A los menores de edad, pero no sé si a ello se refiera o que si nos pudiera precisar un poco más el concepto infantilismo, con mucho gusto lo conversamos. Bien, este principio 3 de información comprensible nos dice que los elementos individuales del documento deben ser fáciles de entender, pero también de trabajar de manera colaborativa para formar un todo cohesivo. En este caso tenemos 4 pasos. Primero, elegir palabras familiares, es decir, utilizar palabras que las personas lectoras conozcan, que no sean ambiguas y solamente utilizar términos muy especializados cuando sea necesario y proceder a explicar. El segundo paso es escribir solo una idea por oración, eliminar palabras redundantes, mantener oraciones razonablemente cortas, pero variar su longitud. El tercer paso es escribir oraciones claras, es decir, utilizar estructuras familiares, dirigirse de manera directa a la persona lectora, utilizar voz activa cuando sea posible y seguir la gramática apropiada. Recordemos qué es la voz activa. La voz activa es lo que veíamos en educación básica, es decir, cómo construimos una oración, sujeto, verbo y predicado. Eso es voz activa, no es complicarnos tanto. Es regresar un poco a los orígenes cuando estábamos aprendiendo español. Y el cuarto paso es proyectar un tono respetuoso.
Es decir, quizá aquí se toca un poco con la pregunta que nos hacía Saúl, usar lenguaje inclusivo y no discriminatorio. El tono lo podemos señalar a través de la estructura, con un diseño, con imagen y con patrones de oraciones. Aquí quisiera que por favor recordáramos que el lenguaje puede tendernos puentes, pero también barreras. Por tanto, lo que propone el lenguaje claro justamente es no dejar a nadie atrás por la comunicación. Por el contrario, generar estos puentes inclusivos, estos puentes de comunicación que permitan que las voces de todas y de todos sean escuchadas y que sean tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones públicas. Gracias, Jazmín de Ajapuzco, por acompañarnos. Bien, vámonos al uso de imágenes y multimedia. Y yo les pediría que pensemos cuando a veces estamos en una conferencia, vamos a escuchar un conversatorio, a participar en algún evento y vemos que la persona ponente nos presenta una lámina saturadísima de texto sin ninguna imagen, en un solo color, con un solo tipo de letra, sin señalar títulos, sin resaltar ideas. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando vamos a esa conferencia? Que nos vamos a aburrir, ¿no? Ineludiblemente nos vamos a aburrir y aparte a lo mejor no vamos a entender. Es lo mismo con las comunicaciones institucionales. Por eso es que el lenguaje claro propone el uso de imágenes y de multimedia que capten la atención de la persona lectora y que faciliten la comprensión de la información. Sin embargo, es importantísimo tener en cuenta que estas imágenes y esta multimedia deben utilizarse con estrategia. Aquí, pues, la ISO nos propone 4 elementos a considerar para la utilización de imágenes. Primero, que la imagen apoye el texto. Es decir, necesitamos buscar que las imágenes y el diseño multimedia eviten confusión, ¿no? Que no nos queden solo como decoración, sino que verdaderamente apoyen lo que estamos tratando de comunicar. El segundo elemento es la ubicación estratégica, es decir, colocar imágenes y contenido multimedia cerca del texto al que se estén refiriendo y etiquetarlas de manera clara. El tercer elemento es que estas imágenes y contenidos sean simples, es decir, que faciliten su comprensión. Y finalmente, como sucede también en términos de oratoria, en donde sabemos que los silencios son importantísimos porque nos ayudan a enfatizar, los espacios en blanco también. Es decir, estos espacios en blanco alrededor de las imágenes nos ayudan a que éstas sean fácilmente notables. Bien, vamos a ir entonces al principio número 4, que es utilizabilidad, ¿no? Que esta información sea utilizable. En este sentido, y muy relacionado con el diseño de política pública, sabemos que la política pública pasa por diversas fases. Primero necesitamos un diagnóstico, luego una propuesta, un diseño, una aplicación y una evaluación. De manera similar sucede con el lenguaje claro, es decir, necesitamos evaluar nuestro proceso de comunicación para asegurarnos que efectivamente las personas a las que nos tratamos de comunicar puedan utilizar el documento. Así este proceso de evaluación se vuelve indispensable. En este sentido, la ISO nos propone 3 momentos para tener certeza de que la información es utilizable. El primer momento es la evaluación continua durante el desarrollo, es decir, estar frecuentemente revisando el documento, la información, la pieza documental que estamos tratando de transmitir hacia las personas, basándonos o tomando como foco siempre la comprensión de la persona. Es decir, si el propósito, el contexto, el contenido está cumpliendo con los principios de la propia norma ISO. El segundo elemento es la evaluación junto con las personas lectoras, es decir, involucrar a las personas lectoras. Puede ser a través de entrevistas, del documento, alguna encuesta, algún análisis de percepción, pero siempre, siempre, siempre poniendo en el foco a la persona. Y el tercer elemento, pues la evaluación continua del uso.
Y aquí aplica especialmente para aquellos documentos de uso repetido para estar evaluando de manera periódica y determinando si las personas aún pueden utilizarlo con éxito, medir los resultados de la manera en que sea posible. Y aquí les traigo una lista que me pareció muy ejecutiva, que de hecho viene contenida en esta ISO y que nos permite, a manera de recordatorio, analizar si el documento que estamos tratando de transmitir en lenguaje claro está siendo aplicado de manera correcta. En esta lista de verificación van a encontrar los 4 principios de los que hablamos hace un momento, es decir, relevancia, localizabilidad, comprensibilidad y utilizabilidad, y el checklist, si me permiten la expresión, o el palomeo de cómo deben funcionar estos 4 elementos que propone la ISO. Luego, entonces, si pudiéramos hacer hasta este momento una breve recapitulación de lo que hemos hablado en términos de la ISO, pues tendríamos que identificar primero lo que las personas lectoras necesitan, cuál es el propósito que estamos buscando con esta comunicación, qué contexto de lectura tienen las personas, cómo seleccionaríamos el tipo de documento. Y aquí quisiera hacer una breve pausa. Este tipo de ejercicios de sensibilización en materia de lenguaje claro como un mecanismo para prevenir la corrupción lo trabajamos en Estado de México, especialmente con municipios. ¿Por qué? Porque sabemos que el municipio es la célula de comunicación inmediata con la ciudadanía. Entonces aquí lo que hacemos es pedirle a las personas servidoras públicas del ayuntamiento a donde llegamos que pudieran identificar aquel trámite o servicio que genera mayor interacción ciudadana. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, no es lo mismo. Quizá, por ejemplo, les platico en el caso, y quienes estén acá, Estado de México, saben que nuestro municipio Ixtlahuaca tiene una vocación comercial muy importante. Es decir, tiene muchísimos comerciantes. Entonces, por ejemplo, en Ixtlahuaca, cuando llevamos este ejercicio, lo primero que nos pidieron fue justamente aterrizarlo en un documento de verificación de comercios. ¿Por qué? Porque lo que nos platicaban por parte del servicio público es que justamente cuando llegan las personas verificadoras a hacer alguna visita simplemente de inspección, y le entregan el documento o la notificación a la persona comerciante, lo primero que hace es que se niega a recibirlo, porque se espantan. Al ver a una persona del ayuntamiento, quizá con la identificación, el gafete, y que les quiere entregar un documento, se espantan porque piensan que les quieren clausura. Sin saber el contexto, piensan algo negativo. Entonces, en Ixtlahuaca, por ejemplo, lo que propusimos para trabajar es justamente una versión de lenguaje claro de esta notificación, para que en vez de causar aversión, cause confianza, ¿no? Pero esa es la vocación de Ixtlahuaca, porque, insisto, es un municipio con una presencia importante de comerciantes. A diferencia, por ejemplo, podría ser de Nezahualcóyotl, donde es un municipio totalmente en el oriente del estado, donde la población es muy diferente. Ahí podríamos trabajar documentos de otra índole. Por eso es que les digo que es importantísimo seleccionar el tipo de documento, el contenido y el contexto en el cual se va a utilizar este documento. Bien, en cuanto a que la información sea localizable, recordemos utilizar estructura correcta, utilizar técnicas de diseño de la información, encabezados y separar la información para su fácil comprensión. En cuanto justamente al eje de comprensibilidad, pues elegir palabras familiares, oraciones claras, párrafos concisos, imágenes y un tono respetuoso. Y en cuanto a la utilizabilidad, pues evaluar el desarrollo del proceso de comprensión del documento, utilizar a las personas, bueno, no utilizar, sino colaborar con las personas lectoras para saber si el proceso de comunicación es correcto y medir los resultados. Finalmente, haciendo esta recapitulación, sabemos que el lenguaje claro no es un proceso secuencial, sino que requiere necesariamente de una aplicación integrada de los 4 principios que hemos visto, perdón, que son interdependientes y se influyen entre sí,
y que es crucial aplicarlos juntos para desarrollar documentos que verdaderamente sean efectivos. Esta ISO, como les platicaba, fue publicada en 2023 y busca justamente un enfoque en la persona lectora, que la comunicación sea exitosa poniendo a la persona lectora en el foco. Así pues, es importantísimo resaltar que la implementación de este mecanismo de prevención de la corrupción, como es el lenguaje claro, requiere de un compromiso continuo, no solo con esta visión humanista, sino con la mejora continua y la evaluación de procesos, y que debe mantener en todo momento las necesidades de la persona lectora como la prioridad central en todo el proceso de desarrollo de documentos. Bien, ahora voy a compartirles una presentación para que veamos que también hay esfuerzos nacionales en esta materia. Y les quiero compartir que el Sistema Nacional de Transparencia, que insisto, sabemos que está sufriendo cambios de paradigma importantes, no por ello debemos cerrarnos, por el contrario, me parece que es un área de oportunidad para generar colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, ley una ley que nos permita incidir verdaderamente en la toma de decisiones públicas. Y platicarles que en el en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, en un ejercicio colaborativo, aportamos justamente un capítulo a este manual que también con mucho gusto le voy a dejar a mi querido Alex para que lo pueda compartir con todas y con todos, porque es un material de difusión absolutamente gratuito y que fue un esfuerzo nacional. Ya contamos con este manual que se titula Manual del Lenguaje Ciudadano del Sistema Nacional de Transparencia, una guía práctica para la comunicación clara, inclusiva y accesible en materia de transparencia y acceso a la información pública. Este manual, insisto, es de aplicación general, es un primer saque como un esfuerzo nacional para tratar de sentar las bases del lenguaje claro a través de la transparencia y el acceso a la información pública. Este manual, como les decía, retoma este esfuerzo internacional que ha sido Plain Language, así se denomina este movimiento a nivel internacional, o lenguaje claro en español, y que busca justamente establecer métodos, perdón, para buscar textos jurídicos claros y comprensibles. Fíjense qué interesante es este manual en el caso mexicano. Lo que busca este manual o el objetivo que se propone es visibilizar a las personas, es decir, reivindicar la presencia pública y política de las personas en lo individual, pero también de grupos o comunidades que históricamente han sido marginados o ignorados por la sociedad. Y fíjense que aquí viene una reflexión bien interesante en este manual, porque lo que nos propone es que la inclusión sea justamente a través y en principio por el lenguaje. Implica reconocer, es decir, identificar y valorar existencias, experiencias e identidades específicas. Implica garantizar la participación en decisiones de las y, por supuesto, promover igualdad de oportunidades y respeto a derechos. Y aquí es donde decimos mucho, e incluso el lenguaje claro lo propone también, no es que ciertas comunidades o grupos de personas sean vulnerables. Esta discusión puede dar para mucho y quizá no es el objeto de esta conversación, pero no es que ciertos grupos o comunidades sean vulnerables, es que el diseño institucional las ha vulnerado, que es distinto. Bien, fíjense que aquí les traemos con estos engranajes los pasos justamente para una comunicación visual efectiva. Y vean cómo está en el primer engrane el emisor, es decir, aquellos órganos que deberían garantizar que la información verdaderamente cuente con estos principios de la ISO que hemos visto. El segundo engrane es el mensaje, es decir, esta pieza de información que deberá ser clara y accesible. Engrane, es decir, que puede ser por escrito, de manera auditiva o visual. El cuarto engrane es el receptor, es decir, la ciudadanía con diversidad de públicos. Y el quinto engrane son los factores, es decir, cómo podemos eliminar esos ruidos que a veces complejizan la información, cómo podemos buscar que ésta sea
clara y precisa. Y aquí nos lanza algunas preguntas interesantísimas este manual que nos motivan a la reflexión, que nos invitan a ponernos nuevamente en los zapatos de la otredad. Es decir, ¿quién va a leer el texto? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién o qué intereses y conocimientos previos debe tener la persona? ¿Cómo consideramos su nivel educativo, la zona geográfica o incluso la comunidad a la que pertenece? ¿Qué sentimientos puede generar este mensaje? ¿Busca atención, busca respeto, busca vincular a la ciudadanía o por el contrario estamos alejándola de la toma de decisiones públicas? Y fíjense cómo aquí traemos algunos datos importantísimos. En el caso mexicano, contamos con 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas. De ahí la imperiosa necesidad de que estos materiales consideren a estas personas hablantes de lenguas indígenas. Más de 7 millones en México, más de 7 millones en México de personas utilizan persona con discapacidad como un término, por supuesto, no despectivo. Y nos propone además evitar el uso de masculinos o femeninos, sino utilizar sustantivos genéricos para evitar justamente limitar la comunicación a través de este tipo de utilización del lenguaje. Vean, por favor, y también seguramente aquellas personas que trabajamos con juventudes, quizá en el aula, que trabajamos también en la docencia, sabemos que las juventudes se comunican de manera distinta. Y veamos cómo la población joven en México, fíjense esta gráfica interesantísima, entre 15 y 24 años, las juventudes representan 21.2 millones de habitantes en México. El 66.4% de hogares tienen internet y 70% utilizan. Se cortó eso. Voy a repetir un poquito los datos. Fíjense, por favor, cómo la población en México, las juventudes y 21.2 millones de hablantes en México. Y el 66.4% de hogares tienen internet y 78.3% utiliza el teléfono celular. Sabemos entonces que la comunicación con juventudes es diferenciada porque utilizan mensajes cortos, porque sabemos incluso que con este tipo de comunicación a través de videos en TikTok u otro tipo de mecanismos, para las juventudes la comunicación también tiene que ser diferenciada. Esto pone en tela de debate y en tela de análisis el cómo nos comunicamos con ciertos sectores de la población a los que por supuesto no debemos dejar atrás. Bien. Entonces, el lenguaje claro es aquella comunicación con tres atributos: simple, clara y directa. Simple, las personas información relevante de forma fácil y transparente. Ese es el propósito del lenguaje claro. Segunda, que se aplique en documentos normativos, administrativos, en comunicados y en formatos de trámites y servicios. Y que sea de beneficio, es decir, que elimine barreras comunicativas y fíjense qué importante aportación para la democracia, que garantice el acceso igualitario a la información. Y aquí nuevamente les pediría la reflexión. ¿Cómo podríamos en un entorno democrático hablar de un acceso igualitario a la información cuando tenemos barreras comunicativas a través del lenguaje institucional? Para tener un piso medianamente parejo, para hablar de un acceso igualitario a la información pública, necesitamos indispensablemente que este acceso igualitario esté garantizado. ¿Cómo podemos garantizarlo? A través justamente. Vámonos con las técnicas de redacción clara. Estas técnicas de redacción clara nos proponen tres elementos: una estructura simple, y recordamos el tema de la voz activa, sujeto, indicado. Fórmula básica para las oraciones claras. Segundo elemento, voz activa. El titular debe estar presente y fíjense, vamos a contrastarlo.
¿Qué les parece? El titular debe estar presente versus para celebrar la reunión, el titular debe estar presente. Si se dan cuenta, las dos piezas comunicativas, la primera es mucho más clara, es concisa, es directa y nos ahorra confusiones. A esto nos referimos cuando hablamos de voz activa. El titular debe estar presente, sujeto, verbo, predicado. Y finalmente, palabras sencillas. Ya veíamos que podemos sustituir coadyuvar por colaborar, retraso por dilación. Es un ejercicio mucho de estar practicando y practicando y practicando. Es un esfuerzo constante de estar buscando palabras que comuniquen de manera sencilla sin mermar el contenido de la información. Aquí un dato importante. Los conectores nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, en primer lugar, además, finalmente, consecuentemente, la de los conectores para simplificar la comunicación. Bien, traemos algunos casos de éxito. Por ejemplo, en Jalisco ya cuentan con este servicio en su órgano garante de transparencia, conocido como ITEI, en donde ya tenemos subtítulos e interpretación en lengua de señas mexicana. Entonces, este esfuerzo paradigmático de Jalisco de incluir la subtitulación y la interpretación en lengua de señas es justamente un esfuerzo para tender un puente hacia la ciudadanía y que no se sienta limitada o discriminada por los propios diseños institucionales. También ya cuentan con una red de intérpretes disponibles para los sujetos obligados en materia de transparencia y cuentan también con una guía de atención como una herramienta que facilita la comunicación con personas con discapacidad auditiva. Son 3 ejemplos de casos exitosos en este caso en Jalisco, pero también en otras entidades federativas. Y finalmente, aquí les traigo una especie de tablita ejecutiva que nos fortalece la parte de los beneficios clave del lenguaje ciudadano como una herramienta anticorrupción. Por supuesto que al tener acceso a información más clara, pues se fortalece la participación ciudadana, se facilita el acceso a la información pública, reduce puntos de corrupción, aumenta la certeza jurídica de nosotros como gobernados y mejora la confianza institucional. Y aquí traemos un dato interesantísimo. Fíjense qué importante. Solo el 54.8% de la población en México ha ejercitado o ha presentado solicitudes de información, es decir, tiene conocimiento de su derecho de acceso a la información y solamente el 3.6% de ciudadanos en el caso del Estado de México ha solicitado información. Es decir, tenemos un área de oportunidad importantísima a través del lenguaje ciudadano. Cierro agradeciendo, por supuesto, su atención, sus preguntas, sus comentarios. Yo estoy aquí a la orden y con una reflexión de Viri Ríos voy cerrando. La verdad es que me pareció divertida y por eso me permití citarla para cerrar. Las personas más inteligentes que conozco usan palabras sencillas. Si una buena idea no puede transmitirse de manera simple, seguramente no es tan buena idea. Agradezco mucho su atención. A mi querida Efi, muchas gracias por la colaboración. Querido Alex, Universidad de Guanajuato, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clau. Pues mira, qué interesante nos has llevado de la manita con ahora sí que con un lenguaje claro, nos has explicado muy cercanamente, de forma muy amena, los objetivos, la fundamentación, los antecedentes, las buenas prácticas y las malas también de esta situación en la que como instituciones y ciudadanos nos enfrentamos y pues pareciera que estamos en diferentes canales, ¿no? De repente y que el hilo conductor no es el tema de la humanidad los objetivos finales de la comunicación, sino de repente perdemos las nociones de los objetivos finales de nuestra función pública, quizás tratándose de la administración pública, dejando de lado pues
lo más sencillo, ¿no? Esta frase esta reflexión que nos compartes de Viri Ríos se me hace pues extraordinaria para tu cierre, donde dice que las personas más inteligentes que conozco usan palabras sencillas. Si una buena idea no puede transmitirse de manera simple, seguramente no es tan buena idea. Qué profunda, qué clara, sencilla y profunda a la vez. Bueno, vamos a ver por aquí si tenemos alguna pregunta, comentario, si gustan levantar la mano, quienes estén, si pueden levantar la mano, si pueden, si no, pues ponerla en el mensajero. Igual, solamente por aquí veo felicitaciones, agradecimiento, lo que ya dije, muchas gracias por la exposición también y me sumo. Gracias, 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 gracias. Pues no hay, no identifico por aquí alguna pregunta en concreto. Em, Muchas pues, gracias, Efi. Ay, perdón que, que le interrumpa. Aquí Alex me ayudó a visibilizar una pregunta de Aida ok, que a dice, ver, ¿se podría Michelle. poner alguna leyenda en el documento señalando que la redacción del mismo se realiza en lenguaje inclusivo, claro o comprensible? Esto es citar el ISO, por supuesto. Por supuesto que lo podemos hacer. De hecho, ayudaría mucho a socializar el contenido de la ISO, porque si bien hay esfuerzos internacionales que buscan dar a conocer estos contenidos, pues la realidad es que todavía tenemos mucho por difundir. Entonces, claro que sí, Aida. Yo insisto, les voy a dejar esta presentación donde viene el número completo de la ISO, el título completo de la ISO y es información, por supuesto, pública que pueden utilizar para citar o referir en algún documento. Claro que sí, muchas gracias. Y perdón nuevamente, querida Efi, por la interrupción. No, no te preocupes, sí ya por aquí está, vi la pregunta, pero no veo otra adicional. Pues bueno, creo que ante esta condición de cosas, de que todo ha sido claro y excelente y demás, nos despedimos, te damos las gracias, Clau, por habernos acompañado en esta sesión. Por ahí tenemos cita con algunas otras sesiones en este curso con el maestro Alex y tú, que son nuestros profesionistas que están siendo responsables del desarrollo de los mismos. Y pues a todas y a todos, desde donde se conectan, de distintas partes del país, muchas gracias por atender a esta actividad, que ya pues es nuestra segunda sesión el día de hoy. Te agradezco mucho por tu participación, por tu excelente exposición y por compartirnos precisamente este tema tan interesante. Muchas gracias a todas y a todos y pues ahora sí que cerramos en tiempo y forma. Muchas gracias, que tengan bonito día y nos vemos en la siguiente sesión. Maestro, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, excelente día.